Comienza el espacio de historia de France 24. Mi nombre es Álvaro Cordero. Sean bienvenidos. ¿Qué es un Estado fallido? La definición más aceptada en la ciencia política es una nación cuyo gobierno ha perdido el control de su territorio y no puede garantizar los servicios básicos ni la seguridad a su población. Características que cumple desde hace varios años Haití, el país más empobrecido de toda la región y una nación que sufre el flagelo de la violencia armada de pandillas. Todo ello, sumado a la tardía reacción internacional, ha provocado la reciente denuncia del secretario general de Naciones Unidas. Escuchemos. Haití no pide caridad. Haití le pide al mundo que cumpla su palabra y Haití no puede esperar. Damas y caballeros, esta crisis es también fundamentalmente una crisis de seguridad. Desde principios de año, la violencia de las pandillas ha cobrado la vida de más de 2.300 personas y ha herido a más de 1.100. Ha paralizado el Estado, la economía, la educación y la entrega de ayuda. Sin embargo, la mayor vergüenza no es la violencia de las pandillas. La mayor vergüenza es la indiferencia, un mundo que miró hacia otro lado durante demasiado tiempo. Pero, ¿cómo ha llegado Haití a esta situación? La respuesta, si nos centramos en el origen, es el colonialismo francés y el intervencionismo estadounidense. Haití fue centro de la esclavitud mundial y la colonia más rica de América durante siglos, pero en 1791 protagonizó una revolución sin precedentes de esclavos que terminó con su independencia en 1804, convirtiéndose en la primera nación libre de América Latina y el Caribe. El problema es que Francia le exigió pagar una compensación de 90 millones de francos oro de la época, una losa financiera que sumió a los haitianos en una deuda de 120 años y destruyó su economía desde su nacimiento. Tras la deuda vinieron los impagos al sistema bancario y prestamista internacional y las intervenciones estadounidenses. La más conocida es la ocupación militar entre 1915 y 1934, que dejó a un país débil en las manos de un cacique con poder total en 1957, François Duvalier, conocido como Papa Doc, quien a su muerte heredó el poder a su hijo Jean-Claude. Los Duvalier saquearon al país y fomentaron las primeras bandas armadas, los conocidos como Tonton Macoutes, grupos paramilitares que generaban el terror en los barrios más pobres. A partir de ahí, el mal de la violencia en las calles nunca se fue. Aunque Haití vivió un proceso democrático desde 1990, la violencia solo aumentó, a la par que la inestabilidad política y las intervenciones extranjeras, que llevaron a dos golpes de Estado en 1994 y en 2004, uno para regresar al poder a Jean-Bertrand Aristide y otro para sacarlo. Tras el derrocamiento de 2004 se desplegó la MINUSTAH, una misión conjunta liderada por Naciones Unidas que se encargó de salvaguardar la estabilidad de Haití. Pero, ¿fue la ayuda internacional que reclama en 2026 Guterres una ayuda? Lo cierto es que tampoco. De hecho, fue parte del problema. A los cascos azules desplegados tras el 2004 se les acusa de introducir un brote de cólera que mató a 10.000 haitianos tras el fatídico terremoto de 2010 que acabó con la vida de otras 200.000 personas. Se les acusó también de inacción, de corrupción y, lo más grave, de violaciones y abusos sexuales a mujeres. Una serie de escándalos que hicieron que la misión acabase en 2017 y que las pandillas se adueñaran del poder a partir de la pandemia, con la presunta connivencia del gobierno del entonces presidente Jovenel Moïse. Las pandillas se convirtieron en brazos armados de los políticos locales, dispuestas a forzar a la población a votar por uno u otro político. Esto se acentuó tras el asesinato del presidente Moïse a manos de mercenarios colombianos en su residencia privada en julio de 2021. El vacío de poder dejó al mando al primer ministro Ariel Henry, quien se enfrentó de forma directa a la coalición de pandillas G9 y Familia, liderada por alias Barbecue, un pandillero supuestamente próximo a Moïse que fue policía y es responsable de innumerables masacres. Por el contrario, a la G9 se enfrentó la banda JPEP,
alineada con los opositores a Moïse. Un escenario que desató el caos total en medio de un Estado incapaz y que derivó en el pedido de ayuda de Henry a Naciones Unidas y su posterior dimisión en 2024. Debido a la violencia no podemos ir a elecciones y uno de nuestros objetivos es celebrar elecciones lo antes posible. Tras la renuncia de Henry y la posterior disolución del Consejo Presidencial de Transición en febrero de este año, Alice Didier Fils-Aimé asumió las riendas totales del Ejecutivo. Y aunque una nueva fuerza de supresión de pandillas respaldada por la ONU está en el país para recuperar el control estatal, sus resultados son muy limitados. Puerto Príncipe, la capital haitiana, está actualmente controlada en un 80% por pandillas. Y el surgimiento de nuevos grupos armados como el movimiento Bois Calais, cuyo origen son ciudadanos que quieren combatir a las pandillas por su propia mano, ha avivado más la violencia. Entonces, en este contexto, las preguntas que surgen son: ¿puede realizar Haití unas elecciones en esta situación? Y, sobre todo, ¿existe alguna solución al colapso del Estado haitiano? Con esto concluimos. En la edición estuvieron Cristian Vargas y Marta Moya. Y recuerden que si quieren conocer más historias pueden seguir conectados a France 24 y a france24.com.